Yo primero que todo quiero agradeceros el hecho de que estéis aquí. Yo me llamo Albert Cediel. Nosotros venimos de Barcelona, de España. Concretamente voy a dedicar la charla a hablar sobre impermeabilización. En un país donde los índices de pluviometría son altísimos, como lo es en Colombia, que quizás son de los índices más altos del mundo a nivel de pluviometría, pues el papel de la impermeabilización es un papel que juega un papel muy importante, valga la redundancia, y lo cual, evidentemente, en la actualidad la impermeabilización empieza a salir de sus sustratos oscuros y se empieza a erigir cada vez como un protagonista más. Porque la impermeabilización, como pretendo en esta charla, concientizaros un poquito más o daros una información más amplia, la impermeabilización es una industria muy amplia, ¿no? No solamente en el ámbito de la construcción, sino que la impermeabilización forma parte de otras industrias, con la que haré un pequeño recorrido con el ánimo simplemente de ofreceros un poquito más de información y inquietaros más en el tema. Bien. Dicho lo siguiente, dicho lo anterior, pues nos vamos a poner en marcha. La impermeabilización, y voy a centrarme en un principio a hablar de la cubierta plana, ¿no? La cubierta plana, en un principio, se dio a conocer a finales del siglo XIX por el arquitecto holandés Ludwig Mies van der Rohe. Esta persona fue la primera persona que diseñó la cubierta plana como una propuesta constructiva en su época, muy innovadora, porque para entonces las cubiertas todas estaban basadas en cubiertas a dos aguas. El pensar en una cubierta, en una plana, era como una revolución dentro de la arquitectura, evidentemente, y por lo cual generaba muchísimas inquietudes a nivel de estanqueidad, ¿no? De impermeabilización, porque evidentemente el recorrido y la evacuación de aguas es mucho más lenta, por lo que exige evidentemente que los materiales de impermeabilización desde entonces empezasen a ser unos materiales donde tuvieran una importancia cada vez mayor. Entonces, en esas épocas se trabajaban los materiales naturales, de ahí se trabajaba y se hacían las capas impermeabilizantes, se hacían de tierras arcillosas, con fibras naturales, y se creaban unas capas que servían de impermeabilización. Y hay algunos sitios todavía donde se hace así, algunos países del norte de África, incluso en la India, todavía se hace en algunos aspectos así. Pero la misma explosión demográfica, no solamente a nivel de crecimiento de personas, sino a nivel de crecimiento mundial de la construcción, de la vivienda industrial y residencial, nos ha exigido evidentemente cada vez más de que tengamos que recurrir a materiales sintéticos. Evidentemente que nosotros estamos hablando aquí, estamos en un congreso de arquitectura ecológica, o al menos es la conciencia con la que estamos empezando a despertar, para valorar y entender de que tenemos que intentar recuperar al máximo posible todo aquel perjuicio y daño que le hemos hecho al planeta en extraer, fabricar y conseguir materiales que nos den soluciones a los nuevos diseños arquitectónicos, etcétera, 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 en muchas industrias. Entonces la impermeabilización, desde hace más de 50 años se ha empezado a tratar como material y como membranas sintéticas. Cuando yo digo membranas sintéticas, estoy hablando de unos productos desarrollados a partir del petróleo. El petróleo es un producto orgánico, que lo único que nosotros pretendemos día a día es intentar comprender de que mejor tratemos el petróleo, mejor hagamos sus procesos de refinamiento, menos impacto ambiental vamos a tener. Entonces, lo que sí está claro que toda esta industria y esta conciencia de ecología es muy reciente. Sí quiero haceros un pequeño panorama histórico para que veáis a nivel de los sistemas actuales de impermeabilización dónde estamos a nivel de contaminación, para tomar conciencia
Y algunos datos nos pueden asustar, pero otros nos pueden dar también la tranquilidad de que tenemos la conciencia de que estamos, pretendemos y queremos avanzar hacia un mundo donde ese impacto ambiental sea menor. Entonces, la cubierta plana incorpora, y en Europa hoy en día se le llama elementos cebolla, porque como apreciáis aquí en esta diapositiva, tenemos un soporte, tenemos un aislamiento térmico, tenemos una impermeabilización, un geotextil y un acabado. Todos esos son capas que conforman hoy en día la solución de impermeabilización, de aislamiento térmico, de acabado de una cubierta plana para una vivienda. La impermeabilización evidentemente que nos va a proteger los espacios interiores de los deterioros del agua. El aislamiento térmico nos va a dar y nos va a ayudar a que los coeficientes térmicos interior-exterior se vean reducidos y nos ayude a un ahorro energético cuando hablamos de gasto en aires acondicionados o calefacción. Eso es importante valorarlo, ¿no? Yo veo que en Colombia todavía a nivel de aislamientos térmicos estamos empezando a trabajarlos. Y en Europa, en Estados Unidos, se trabajan hace muchos años algunos materiales basados en polioles que también vienen del petróleo, como son el poliestireno, poliuretanos, poliosucionaratos. Hoy en día existen materiales naturales como la arlita, vermiculita, perlita, el corcho. Hoy en día hay una solución de aislamientos térmicos naturales muy interesante, lo cual a mí me gustaría que fuerais al menos teniendo conciencia y que cada vez utilizáramos en estos países donde estamos empezando a construir una nueva conciencia de desarrollo tecnológico en la construcción, empezar a utilizar ya esos productos más naturales que además los hay y que están a disposición, ¿no? Entonces, las cubiertas planas se les empieza, como decía yo al principio, a tratar como el elemento que se erige como protagonista en la construcción, en los diseños, y la impermeabilización pasa a ser todavía un elemento mucho más importante y fundamental, ¿no? Crear la estabilidad, porque es el elemento que preserva todos los espacios interiores. Y las cubiertas hoy en día cada vez tienen más protagonismo. Por ejemplo, en esta cubierta veis todos estos tragaluces que nos permiten que haya más luz interior, lo cual es un ahorro energético, pero a nivel de estanqueidad representan en cierto modo un problema, porque todos esos elementos son los elementos donde evidentemente se genera la preocupación de la falta de estanqueidad por soluciones que todavía, que hoy en día existen y que os iré comentando. La cubierta plana y la impermeabilización son responsables de muchísimos factores, pero quizás el que más es el responsable de los cambios térmicos. Esta fotografía que tenía anteriormente, evidentemente aquí en Colombia no se dan esos cambios térmicos tan bruscos, pero los hay, ¿no? También los hay. Bogotá puede tener 0 grados a las 6 de la mañana, pero a las 2 del día, a las 12 del mediodía tenemos 20 y pico de grados. Esos cambios térmicos, esas fluctuaciones son las que agreden de forma importante los materiales, los deterioros. Los rayos ultravioletas a 2100 metros de altura son importantes. Aquí sales y te quemas más rápido a veces que, no sé, en alguna otra zona donde no hay tanta altura, ¿no? Todos esos deterioros que generan los materiales, pues hacen que los sistemas de impermeabilización cada vez tengamos que ser y ofrecer soluciones de estanqueidad. Hablando de las cubiertas, los arquitectos consideramos las cubiertas también como un soporte hoy en día importante de creatividad, de soluciones constructivas. Esta es una imagen de una cubierta que debajo es el centro de una entidad financiera muy importante en Barcelona, en España. Eso lo hemos convertido en esto. Los arquitectos cada vez estamos pensando más en nuevos diseños, en nuevos proyectos, en nuevas soluciones que rompan, ¿no? O que, mejor dicho, que se adapten más a las zonas rurales, es decir, lo que estamos construyendo entre la ciudad, tenemos que mirar también de combinarlo con lo que tenemos en las zonas rurales, con el verde, con el agua, con productos naturales, y para ello necesitamos soluciones importantes de impermeabilización. Esto es una cubierta jardinada, ¿no? Hoy se empieza a hablar en Colombia de cubiertas jardinadas. De hecho, ya hay muchísimas empresas que están trabajando cubiertas jardinadas, de las que luego os hablaré un poquito. Y soluciones de otro tipo a nivel de cubiertas, pues hasta energía fotovoltaica, que también os contaré un poquito adelante sobre soluciones de energía fotovoltaica y cubierta. En fin, voy a centrarme en este capítulo
y dos más que tengo luego en lo que son las membranas sintéticas. Quiero despertaros un poquito de esa conciencia. Y voy a hablar de la evaluación del impacto ambiental de esos productos que muchos de vosotros seguramente conocéis. ¿Por qué? Quiero primero que todo haceros ver de que el calentamiento global está estrechamente ligado a la cantidad de energía necesaria para extraer, fabricar, transportar e instalar materiales. Todo ese proceso requiere de una inversión de energía importante, y toda inversión de energía importante tiene un impacto ambiental que nosotros valoramos en kilogramos de CO2, de dióxido de carbono que generamos, que depositamos en la atmósfera y que nos está afectando de forma negativa en lo que es el calentamiento global. ¿Qué materiales existen hoy en día como membranas sintéticas dentro del mercado, dentro de la industria de la impermeabilización? Las primeras, los asfaltos o mantos asfálticos, como los conocéis aquí, basados en dos formulaciones, unas que se llaman SBS, que son las más comunes y corrientes en Colombia, y otras que se llaman APP, a base de polipropileno atáctico, que son comunes en unos países donde las climatologías son más frías. Luego tenemos unas láminas que se llaman PVC, que son láminas de polivinilo de cloruro. Luego tenemos otras láminas que se llaman EPDM, que son cauchos sintéticos. Y luego tenemos unas láminas que se llaman TPO, que es un termoplástico de unos polímeros oleofílicos.